Buenos días, amados hermanos, amada iglesia. Vamos a leer nuevamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 38. Así dice el Señor en su santa palabra. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. Soberano Dios y Rey eterno, una vez más estamos delante de tu santa y bendita pura palabra. Aunque nuestros ojos pueden ver a un predicador humano y nuestros oídos escuchan su voz, queremos entender que es la dirección para tu pueblo, lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a la iglesia, para conversión de los pecadores, para santificación de tu pueblo, para que veamos a Cristo como el gran Rey glorioso que es. Y al ver su soberanía, al ver su reino y su majestad, no nos quede otra que aplastarnos humillados ante su presencia. Ayuda, Señor, ayúdame en esta labor espiritual y dame fuerza, y también conceda a los hermanos que puedan escuchar de una manera que la palabra sea fructífera en sus corazones. Todo sea para la gloria de Cristo. Amén. Amén. El 6 de mayo del año pasado, el mundo fue testigo de un evento que tuvo mucha relevancia para el presente siglo. Estoy hablando de la coronación de los reyes de Inglaterra. Esa escena fue transmitida por muchos medios de comunicación y lo que nos deja ver es lo espléndido que puede llegar a ser la monarquía. Los nuevos reyes de Inglaterra, el rey Carlos III y su esposa, empiezan el protocolo con una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster. Y en esa procesión pues atraviesan el centro histórico y cultural de Londres, montados en un carruaje que se llamaba, un carruaje también con mucho adorno, el carruaje del jubileo de diamante, un carruaje que ya había sido usado algunos años atrás para cumplir los 80 años o celebrar los 80 años de la reina Isabel II. Ese carruaje tenía tal esplendor que estaba tirada por 6 caballos grises, los caballos Windsor, que son caballos específicamente preparados para la realeza. La carroza estaba adornada con muchos ornamentos de diversas partes del mundo, algo digno del nuevo rey de Inglaterra, digna de uno de los gobernantes con mayor poder en muchos lugares del planeta Tierra. Aunque está en Inglaterra la sede, hay muchos países bajo ese gobierno. Y cuando iba llegando ya a la abadía, a ese lugar, todos gritaban ¡viva el rey! En su idioma, claro está. La comparación que vamos a hacer hoy se queda corta cuando hablamos del rey del universo, pero nos es útil para pensar en esto de la monarquía y el reinado. El Salmo capítulo 24, versículos 7 al 10, describe otra entrada triunfal para un rey, pero en este caso el rey eterno. Y hace como una visión del futuro profético de este rey entrando al cielo a cumplir la sagrada labor que le fue encomendada.
luego de cumplir, perdón, la labor encomendada, sufrir, morir, resucitar y ascender a los cielos. Y voy a leer lo que expresa ese salmo. Salmo 24, 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es la pregunta que se hace. Parece que se anuncian las credenciales. Y dice, Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Sigue diciendo el texto. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Bueno, antes de que ocurriese ese magno evento en los cielos, con la entrada de Cristo en gloria, luego de haber cumplido su misión, vemos una escena terrenal, aquí en la tierra, que muestra que este rey victorioso, este rey triunfante, cuyas puertas de los cielos se abren y proclaman su grandeza, primero fue presentado como un rey humilde, victorioso, con una entrada de ese Mesías a la ciudad de Jerusalén. Y esto que estamos leyendo hoy es el anticipo de esa semana llamada Semana de Pasión, donde sería traicionado, sería asesinado, el rey sería sepultado y también resucitado en gloria. No es para menos que este texto aparezca en los 4 evangelios, mostrando la importancia de la entrada para ese momento de gloria que vendría, de sufrimiento y de exaltación, lo que anticipaba su gloria y también lo que mostraría el alcance de su dominio. Ahora, ¿qué nos venía mostrando el texto anteriormente? La parábola de las 10 minas, podríamos decir de ese nombre, que el pastor Efraín predicó la semana anterior, mostrando que ellos esperaban la venida de un rey. Esa era la expectativa. Los judíos estaban esperando la venida del rey y los discípulos, que sabían que ya Jesús era el cumplimiento de esta profecía del reino de Dios, pensaban que se iba a demostrar inmediatamente esa gloria. Y claro, habían pasado por Jericó y también en el texto atrás, que ya también fue predicado, había sanado a un ciego y algo que fue de gran común para todos. Y también habían visto cómo uno de los jefes pues, de publicanos, Zaqueo, se había convertido y había mostrado su transformación, dando y resarciendo de su pecado. Ellos estaban llenos de esperanza en que Jesús demostraría su poder mesiánico. Esperaban que Jesús, entrando a Jerusalén, juzgaría a sus enemigos, echaría a los romanos y comenzaría el reino de gloria, el reino prometido desde el Antiguo Testamento. Pero no consideraban que para llegar a ese momento tendría que el Mesías primero ser un sacrificio por el pecado. Profecía que encontramos en Isaías 53. Y es que cuando leemos el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 9, versículo 51, nos empieza a anticipar que ya se iba aproximando su hora, la llegada. ¿Cuál llegada? El camino de Jesús a la muerte. Jesús sabía que él se dirigiría a la cruz para ofrecer su vida como sacrificio en rescate, en redención, en reconciliación, y cumpliría precisamente en medio de esta fiesta de gran significado, como lo es la Pascua. O sea que estamos a puertas de ese gran evento. Dice un comentarista, no podría haber gloria exaltada a menos que hubiese vergüenza. No podría haber reino a menos que hubiese una cruz. No habría una corona real sin una corona de espinas. Esto es lo que ocurriría en la semana de la pasión, que es la que empieza pues con este texto. Así que el título para esta enseñanza que le he puesto es La entrada humilde del gran rey. La entrada humilde del gran rey. Vamos a analizar 2 aspectos de esta entrada humilde del gran rey. Primero, la preparación para la entrada, para ingresar, para esto de la procesión que mencionábamos al inicio en la introducción. Y en segundo, la exaltación en la entrada del gran rey. En primer lugar, la preparación y en segundo lugar, la exaltación en la entrada del gran rey. Versículos 28 al 34. La preparación de la entrada. Dice el texto que luego de todo lo que ya aconteció, pasaron cerca de Betfagé y de Betania. Esas regiones, esas aldeas estaban cerca a Jerusalén, pero los separaba una gran montaña, la montaña de los olivos, el monte de los olivos.
aproximadamente a 3 kilómetros. Betania también es conocida porque era el lugar donde vivía Lázaro. ¿Recuerdan Lázaro, el que había muerto y resucitó al cuarto día con el poder de Cristo? Y vivía Lázaro con sus dos hermanas, Marta y María. Podemos recordar esto. El Evangelio de Juan nos afirma en Juan capítulo 12 que una gran multitud de judíos supieron lo que había pasado con Lázaro. Y fueron a ver a Lázaro y ver a Jesús porque querían ver cómo es que había resucitado, qué había pasado, o sea, hacer un testimonio vivo de lo que Jesús había dicho. Un milagro bastante comprobado, o sea, había multitudes que podían decir realmente que él había estado muerto y ahora estaba vivo. Fue algo que se esparció su noticia por toda la región. Y eso era una de las características que podían inmediatamente fijar que Jesucristo es el Mesías. Pero también menciona el texto allí la aldea de Betfagé, también cerca de Betania, y allí donde comienza esa preparación. Y la muestra con una demostración de Jesús de autoridad. Miren que él dice, manda a 2 de sus discípulos y les dice, vayan a la aldea del frente, van a entrar, van a encontrar un pollino o un asna, en el cual ningún hombre ha montado jamás, aún no ha sido usada. Van a desatarla y a traerla, y si les preguntan los dueños, te van a decir que el Señor lo necesita. Bueno, pensemos un poquito primero en el tema de la mula y de los asnos, podríamos hablar, porque eran animales que eran usados por los reyes. Es cierto que los caballos también representaban dignidad, pero las mulas también, y el asno también era parte en las tradiciones antiguas. De hecho, el rey David dice que en el texto en Primera de Reyes 1:33, dice, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihón. O sea que el rey David tenía su mula y que todo el mundo reconocía la grandeza de eso, y por eso cuando van a darle el trono a Salomón, hace que lo monten en su mula. Representaba el dominio. Jesús está adelantando ahora con un animal similar, un animal de carga, que es la implicación que estamos manejando aquí, y indicando que él también es un rey y un gobernante. Ahora, también vemos otra historia, el juez Jair Galadita, dice en Jueces 10:4, que tuvo 30 hijos y esos 30 hijos cabalgaban sobre 30 asnos. Y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair. O sea que era común también en otros momentos considerar asnos con algún tipo de gobierno o de realeza, y también el juez Abdón es otra historia que podríamos leer en Jueces. Pero aunque eso es, digamos, lo que podríamos ver por implicación de usar un asno, podemos ver que no solamente está trabajando la tradición davídica de tener una mula al respecto o un asno identificándose con los demás, sino que los otros evangelistas, por ejemplo, el evangelista de Mateo, nos dice que esa era una de las herramientas con las cuales él mostraría el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 21, versículos 4 al 5, cuando está hablando de esto, del asno, del pollino, dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Qué profecía está citando Mateo? La de Zacarías 9 y 10, donde nos amplía la información al respecto de este día. Voy a leerlo. Zacarías 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino cría de asna. Y destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. El evangelista puede discernir por el Espíritu Santo que Jesús allí, al hacer esto, está cumpliendo la profecía del rey que llega a Jerusalén, que llega a Sión. Y este rey va montado en un asno. Este rey que es justo, que es salvador y que es humilde. Y eso nos deja ver el ministerio de Cristo en su primera venida, en humillación. Humillación desde el solo momento de su encarnación, en un pesebre sucio, rodeado de animales.
humillación al vivir como un hombre, porque Él es Dios. Humillación ahora al morir como un criminal, lo que pasaría posteriormente en esa misma semana. Humillación al tener que pasar una tumba de seres humanos, de otros hombres. Pero la Escritura también nos muestra que en su segunda venida vendrá en un caballo blanco, dice en Apocalipsis 19 y 20, mostrando la grandeza ahora de ese, también ese poder y en esa victoria, como en una batalla, saliendo de la batalla. Un caballo blanco para reinar y venciendo. Es la descripción que aparece en Apocalipsis tanto el 19 como el 20. Ahora, no se imaginan en un burrito que nadie haya montado, pero que ahora Jesús lo está usando como imagen para decir, en este animal de carga voy a entrar a Jerusalén. Y tiene todas estas implicaciones. El uso real, la implicación de humildad de todas maneras y la implicación de que va a cumplir la palabra de Dios. Algo más que podemos decir, que es de notar, y es que nunca había sido montado, no había sido usado. Es como si Dios lo estuviese apartando o consagrando para un uso sagrado. Eso ya también ha aparecido en el texto de la Biblia, otros textos de la Biblia. Nótense, por ejemplo, la concepción a la que llegaron los filisteos en 1 Samuel 6:7. Cuando ellos robaron el arca del pacto de Dios, lo tomaron en medio de la batalla. Y ocurrió una serie de plagas en su tierra, iban a devolver el arca. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué dice? Haced pues, 1 Samuel 6:7, haced pues ahora un carro nuevo y tomad 2 vacas que críen, las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. ¿Qué quiero destacar aquí? El hecho de que ellos reconocían que tenían que ser animales que no hubiesen sido usados aún. Tenían que ser apartados. Eso es parte de la consagración de la cual estoy hablando. Que nunca hubiesen tenido ese tipo de labores. Ahora, en la vida de Jesús se han notado otras situaciones similares de consagración o de personas, objetos o lugares que han sido apartados incluso antes de que fueran usados. Podríamos decir, por ejemplo, a María la Virgen, que no había tenido intimidad con ningún hombre y ahora Dios la usa primeramente para tener a su hijo. Pero también podemos decir en este sentido de la tumba. Recuerden que la tumba dice en Lucas 23:53 que ningún cuerpo había sido puesto en ella, nunca había sido usado. En este sentido, ¿qué podemos ver aquí? Que esta asna, este pollino que había sido criado por este hombre, que es desconocido para nosotros, estaba reservando esa asna sin saber que Dios ya la había consagrado, apartado de lo común para honrarle y para servirle y participar del honor de tener al rey entrando a Jerusalén. Ahora, también podemos pensar, Jesús los envió a estos discípulos con directrices muy claras, como si él hubiese anticipado un diálogo con los dueños de ellos. Pero vemos que tal diálogo no se había presentado. El texto deja ver que no hubo una organización previa, persona a persona, pero sí nos permite inferir algo, y es que es posible que este dueño haya escuchado acerca de Jesús y haya incluso hasta reconocido que es el Señor. Porque dice, el Señor lo necesita y no tiene ninguna objeción cuando le dicen eso. El Señor necesita tu asno. Adelante, llévatelo. Pudo haber escuchado de lo que pasó con los ciegos, lo que haya pasado con Lázaro, las sanidades y milagros, y se rinde ante el mandato del Señor. Así como también nos muestra la omnisciencia de Jesús, su conocimiento de lo que podía acontecer y la obediencia esperada por este hombre. Incluso, piensen en el gozo que este hombre pudo experimentar inicialmente al que le digan, el Señor necesita tu asna. Y esto es sorprendente, estas declaraciones, porque el Señor no necesita a nadie para existir. Él es Dios. La Biblia deja claro que Él es para siempre. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Yo soy el que soy, dijo Dios, se lo dijo a Moisés. Yo soy el que soy, el eterno, el todopoderoso, el que trasciende lo creado. Algunas religiones crean dioses y habla de dioses
que necesitan que los hombres crean en ellos para poder hacer cosas, para poder existir, porque son dioses inventados por los hombres. Pero no así el Dios de Israel, el Dios nuestro. No necesita, su aceidad se expresa en su propia capacidad de existir. No depende de que nosotros creamos o no en él. Sin embargo, no deja de llamar la atención el hecho que le diga a este hombre, el Señor necesita de tu asno. El Señor lo necesita. Y entonces eso deja ver la disposición de estos hombres a la cual Jesús está llamando. Jesús está llamando diciéndole, te estoy ordenando para que sirvas conmigo en lo que yo voy a hacer, en mi trabajo, en mi ministerio. Así sea prestándome o dándome tu asna. Puede que sea entonces en un momento dado el asna, pero como veremos el resto de la semana, puede que sea un lugar específico para participar de la Pascua con sus discípulos, o puede que sea en una tumba también prestada para que él tuviese su cuerpo y fuese sepultado. Todos estos son elementos que son dispuestos por los hombres para servir a Dios, a servir al Señor. Y ahí tiene sentido que el Señor lo necesita. Y escuchar eso es decir, yo me rindo a Él. Esto es condescendencia, hermanos, de parte de Dios. Del Dios grande, el Dios poderoso, siendo inmanente, es decir, expresándose junto con los hombres y diciéndole, necesito lo que tú tienes. Necesito lo que tú tienes. ¿Te has puesto a pensar, mi hermano, que el Señor necesita, bajo la condescendencia que he hablado, de los recursos, energía, tiempo, mentes y capacidades que Él mismo te ha dado? Él te las ha dado, son suyas, pero en su lenguaje te anima y te dice, yo las he consagrado para que me sirvas, ponlas a mi servicio. El Rey del universo, dice el Salmo 24, que Él es Señor de toda la tierra, pero Él, el mismo Señor del cual todo es suyo, nos llama a nosotros como administradores de lo que Él ha dado, para que tomemos eso y lo demos y lo ofrezcamos hacia Él. ¿Cuánto has tú llevado una vida egoísta, egocéntrica, que no toma lo que Dios le ha dado para darse al Señor, para entregarse a lo que Él es? ¿Cuánta disposición tienes para rendir lo que Él te ha dado con todas las variantes que pueda hacer? Tu dinero, tu tiempo, tu mente mencionaba ahorita, tu energía, para rendirte al señorío de Cristo. Aún no había empezado la procesión, pero Jesús, al prepararlo todo en su decreto y su sabiduría, estaba considerando usar instrumentos suyos, instrumentos de barro. Hermano, el Señor te ha dado, por la fe en Él, instrumentos, herramientas para su servicio, para rendirte delante de Él. ¿Lo estás usando con gozo y estás siendo diligente en ello? El Señor lo necesita. Pero ahora vemos que luego de esa preparación tan extraña y maravillosa, con ese evento donde ellos se sorprenden y ven que todo estaba ordenado, ellos obedecieron, el hombre entrega, lo traen a Jesús y lo que hacen es poner sus mantos, y vamos a ver entonces la segunda parte, para empezar lo que llamaríamos la exaltación inicial en la entrada del gran rey. La exaltación en la entrada del gran rey. Bueno, ya mencionábamos que al subirse en el asna estaba representando también parte del gobierno que él ejerce y empieza a recorrer el lugar hasta llegar a Jerusalén. Pero Jesús no iba solo. ¿Qué pasa ahora? Llevan el asna, pero les mencionaba ahorita que a Betania había llegado mucha gente para escuchar acerca de Lázaro, a escuchar acerca de Jesús. O sea que se conjugan muchas cosas. Se conjuga que está cerca la Pascua. O sea que para esos tiempos había mucha peregrinación de judíos de todas partes llegando a Jerusalén. Se conjuga ese evento glorioso y portentoso de la resurrección de Lázaro, de los ciegos, lo que ellos habían escuchado, y van a Betania. Ahora dicen que podía haber millones de personas en Jerusalén para ese momento. Pero podemos hablar de ciertos miles, para hacer un número quizás aproximado, de personas que empezaron a acompañarlo desde Betania hasta Jerusalén. Y lo que están viendo ahora es que este Jesús
que ha hecho estas obras tan grandes, está montado en un pollino, un hijo de asna, con esos mantos puestos, y empiezan a ver cómo le empiezan a colocar, cómo colocan mantas delante de él, sus mantos, lo cual le está implicando la sumisión, el sometimiento a la autoridad de este rey. Sus discípulos están diciendo con esa expresión, el que va aquí montado es el rey de Israel. El Mesías ha llegado a Jerusalén. Es como si toda esa multitud hubiese sido inspirada por el Espíritu de Dios a cumplir con la profecía bíblica. Es un rey grande, pero es un rey humilde, como decía la profecía. El rey ha llegado. Y también dicen en otros evangelios que cortaron palmas y también en una evidente forma de hacer una alfombra para dar la bienvenida a Jesús como el rey. David en su momento fue, ahora, y como el rey Salomón también se le hizo su procesión, ahora Cristo. Y qué interesante, que esta multitud dice que cuando estaban llegando cerca de la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de los discípulos empezó a gozarse. Y esta palabra muestra que viene algo directamente del Señor. Una alegría de entender su soberanía, su grandeza, se despierta en ellos. Se despierta el deseo de que este que es el rey, nos someteremos a su gobierno. A su gobierno. ¿Y qué vemos de Jesús? Que Jesús acepta eso. Él no los manda a callar. Él espera que eso suceda, que haya un acto de adoración, de exaltación, de devoción por parte de la multitud, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y así sea de una forma pequeña y humilde, podemos considerar para ese momento, era digno de toda alabanza, de toda alabanza. Las palmas implicaban la victoria, el gozo de la celebración. En la tradición judía de esos tiempos, específicamente la época de los macabeos, ya hablamos de eso aquí hace un tiempo atrás, como aquellos que el Señor usó para libertar en un momento dado a la nación judía, dice que cuando volvieron los macabeos de la victoria, venían con cánticos y venían con palmas. Las palmas, las hojas de árboles para exaltar a ese evento, los que estaban llegando y reconocer la victoria. La pregunta sería, ¿qué tanta comprensión tenían ellos del dominio de Jesús? Ellos estaban pensando que ya venía a reinar y despojar a los romanos. Y los discípulos mismos no entendían tampoco las implicaciones espirituales de ello. Eso lo dice en Juan 12:16. Dice que estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. No fue que los discípulos y toda la multitud en ese momento recordaron a Zacarías o recordaron todas esas profecías. ¿Qué ocurriría? No entendían el tipo de reinado que venía Jesús. ¿Qué implicaba eso? Pero lo cumplieron. No entendían cómo es, por ejemplo, que Jesús entra a Jerusalén y no va a despojar al rey de entonces o al gobernador de entonces de Jerusalén, sino que se dirige al templo, indicando su labor espiritual. No lo entendían. Y sin embargo, aunque no lo entendían, dice el texto, que algunos gritaban, Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas. Era parte de lo que ellos decían. Estoy usando los otros evangelios. Y Hosana, que era parte de lo que otros evangelios dicen, significa salva ahora. Salva ahora. Y hijo de David implicaba que continuaría la línea del reinado de David. La promesa que Dios ha hecho a David, que siempre se sentaría un rey en su trono. Eso aparece tanto en Mateo 12 como en Marcos 12, Mateo 21. La multitud cuando decía Hosana al Hijo de David en Mateo, por ejemplo, que es parte de lo que ocurrió en este momento, no era que estaba pidiendo la salvación del pecado. Estaban pidiendo era la salvación del imperio opresor de Roma. Estaban pidiendo las promesas relacionadas a este Mesías triunfante. Y por eso también decían, bendito el reino que viene de nuestro padre David. Esperaban que eso apareciera. Pero hermanos, aunque la multitud no comprendía todo, Jesús es un rey. Efectivamente es un rey. Y como rey, también derrotaría los reinos de este mundo. Eso es cierto. Pero también traería la definitiva salvación al ser humano. Y es
el reinado del pecado en sus corazones. Y con eso lo que estamos haciendo es la inauguración del reino de Dios con poder, trayendo destrucción de todos sus enemigos. Aquí en Lucas específicamente, ¿qué dice la multitud? Según lo que aquí dice, versículo 38. Bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Era la expectativa que tenían. Y este salmo, de hecho, era cantado en la época de David, en esos momentos, como parte de la celebración de gracias a Dios, esperando la venida del gran rey. Un rey que lo salvaría. En el Salmo 118, 26 era el canto. Dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecidos. Ahora se entiende que están aplicándolo a Jesucristo. A Jesucristo. Ellos lo cantaban frecuentemente subiendo a las festividades. Ahora está cantado implicando que este que estábamos cantando anteriormente es el que está llegando aquí. Y bueno, en Lucas no aparece la palabra Hosana porque Lucas fue escrito más para un público gentil y no conocían todos esos términos. Pero ambos evangelios, ¿en qué nos concuerdan? Y todos que nos concuerdan. Que la multitud esperaba de Cristo que reinara inmediatamente sobre el imperio romano y los liberara al pueblo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando realmente? Vemos una mezcla en esa multitud de aquellos que tenían verdadera fe en Cristo y aquellos que no la tenían. Porque pasado unos cuantos días, ¿qué encontramos? Ya no le decían Hosana y bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Le gritaron crucifícale. Porque el contraste está en que en esta inauguración ellos estaban viendo el cumplimiento y se llenaron de gozo, de expectativa, de júbilo, de emoción. Y claro, en emoción, alabemos y cantemos y con ello cumplieron la profecía. Pero los que permanecieron fueron pocos. A tal punto que cuando Jesús resucita, Jesús asciende y pasa el tiempo, en Hechos que nos muestra que habían 120 allí orando. No las miles de multitudes que pudieron haber estado en ese momento, los miles que formaban la multitud en ese momento. Ahí es cuando ellos pueden entender la profecía posteriormente. Cumplieron la profecía, aunque sus corazones, algunos de ellos y muchos de ellos, estaban lejos realmente de Dios y del Mesías. Hasta fariseos estaban ahí envueltos en la multitud, a tal punto que, como veremos en el próximo texto a predicar, consideraron eso una herejía, decir que Jesús era el Mesías, y le reclamaron y le decían a Jesús que se callase y todo eso. Pero Jesús no le importaba porque Jesús sabe quién es. Y Jesús lo está proclamando aquí directamente. Yo estoy recibiendo porque yo soy el Mesías. Está asintiendo eso. Asintiendo lo que Él ya es. Lo que Él ya es. Tengan tanta comprensión o no tengan tanta comprensión. Y es más, y aquí también es algo glorioso que de resaltar. Y es la última frase. Paz en el cielo y gloria en las alturas. En el cielo y gloria en las alturas. ¿A qué está tomando o a qué se parece esa frase? ¿Dónde hemos escuchado esa frase? La proclamación de los ángeles a los pastores el día que Jesús nace. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Es lo que ahora estos hombres están diciendo. Es que el Mesías del cielo ahora vino para tener la victoria sobre todos los reinos y se instaurará finalmente el reino de gloria. Era lo que ellos estaban deseando. Los ángeles en ese momento podían decir gloria en las alturas, pero en la tierra buena voluntad, porque conocían más de la obra de Cristo y lo que implicaba que Él llegó a este mundo, llegó a esta tierra. Nos deja ver que estos hombres que clamaban y proclamaban esperaban con grande gloria y el poder. Y en cierto sentido es una pequeña y limitada expresión nuevamente de lo que acontecerá incluso el gran día. Porque esperamos un gran día. Voy a leer en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, luego de su muerte en la cruz. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya Jesús es exaltado. Ya Jesús
Desde la inauguración, aquí que podemos decir, desde esta entrada, ya empieza a ser exaltado. Pero luego de su crucifixión, muerte, resurrección y ascensión, es más exaltado. Y aún será más exaltado y glorificado por todos los hombres cuando Él venga. Su segunda venida, su pronta venida, la que esperamos. Y allí, delante de toda la humanidad, todos los seres humanos que han vivido en la historia, todos tendrán que humillarse delante de Dios y reconocer su señorío para gloria de Dios Padre. La multitud de Lucas nos demostró un poquito de lo que va a pasar al final. Porque aquí la multitud estaba mixta, ¿cierto? Lo que estoy mostrándoles. Lo mismo será allá. Será una multitud mixta. ¿Cuál es la diferencia? Que dentro de todos los que tendrán que reconocer en el gran día de la venida de Cristo, que Jesús es el Señor, muchos de ellos, al no creer en Cristo, dirán, Jesús es el Señor, para ser condenados. Porque ya es demasiado tarde para ellos. No creyeron en el Mesías mientras estaban en la tierra. Ya ese día será el juicio. Ya ese día se darán cuenta que todo el evangelio predicado en todos los tiempos era cierto. Y allí para ellos será el llanto y el crujir de dientes. Pero los hijos de Dios, los que han creído en Jesucristo y viven sometidos al señorío de Cristo, ese día se gozarán y se gloriarán con Cristo. Jesús, eres el Señor. Y viviremos eternamente contigo. Conclusiones y aplicaciones de este texto. Y es que el reino ha sido inaugurado. El rey efectivamente ha llegado. Y podemos decir que esa entrada triunfal es parte o una pequeña escena en comparación con todo lo que ya ha acontecido de la exaltación de Cristo. Nos deja ver que aún en su humillación, Cristo fue exaltado y reconocido por una gran multitud. Ahora, hagamos la distinción. Todos los que hemos creído en Cristo nos sometemos a su señorío gozosa y voluntariamente. Así como los discípulos fueron y buscaron el pollino, así como el dueño del pollino entregó su pollino. Incluso pensando en cómo este pollino se dejó montar de Cristo, sin haberlo siendo usado antes, mostrando el poder de Dios sobre su naturaleza. Pero nosotros conscientemente entendemos el poder de Dios. Entendemos su omnisciencia, sabemos que Él lo conoce todo, lo más íntimo de tus pensamientos y tus corazones y tus intenciones, la voluntad, tus deseos. Conocemos el amor de Dios y cómo aún Él nos ha amado para rescatarnos y salvarnos. Conocemos cómo ha sido aplicada a nosotros esa salvación tan grande, su sacrificio, su pasión. Entendemos ahora como cristianos la gracia de Dios para convertirnos de sus enemigos a parte de su reino y de su pueblo, a ser sus súbditos. Entendemos que éramos esclavos antes del pecado. Éramos como esa multitud. Y es posible que nosotros alguna vez antes de ser creyentes, hayamos dicho que creíamos en Dios, pero no entendíamos cómo era que nos había salvado y por eso vivíamos en pecado. Pero ahora, al ser sus hijos, haber creído en Cristo, estamos viviendo bajo su señorío y por eso proclamamos, aleluya, el Rey viene. Ven pronto, Señor Jesús. Es el llamado de la iglesia, de todos los creyentes. Ven, Mesías victorioso. Ven y consuma lo que ya has inaugurado en tu primera venida. Y trae la justicia ya perdurable. Y que toda la maldad sea por fin destruida. También como cristianos aprendemos de nuestro Rey que no debemos procurar demostrar y ostentar y ufanarnos de riquezas o de grandezas. Confiar en que somos hijos de Dios y vivimos humildes como nuestro Cristo. Porque nuestra intención al presentarnos delante de Cristo, ahora como cristianos, es que Él sea engrandecido. Nuestro servicio, nuestra entrega, nuestros pensamientos, nuestros deseos, todo, hermanos míos, ¿a qué debe conducir? A que Cristo sea exaltado. Todo lo que tú tienes. Y en ese sentido, el Señor te necesita, esas palabras del Señor te necesitas, cobran sentido para nosotros en que lo que yo tengo es lo que Dios me ha dado, su condescendencia, porque Él no necesita de nadie, pero para que yo le alabe y le exalte y le adore.
Él te ha hecho cristiano. Él te ha transformado en un hijo suyo para que le engrandezcas. ¿Estás comprometido con eso, amado hermano y amada hermana? En lo que tú vives como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como trabajador, como cualquier rol o desempeño que tengas, con las cosas que tienes, ¿eres consciente que todo lo que eres, haces, piensas, hablas, es el instrumento de Dios para engrandecer a su Hijo Jesucristo? ¿Qué pasa entonces, amada iglesia? Que pecamos contra el Señor, que ofendemos su santidad, que los demás hablan mal de nosotros por nuestros pecados, por nuestros malos testimonios. Con eso estamos haciendo que el nombre de Cristo no sea exaltado como debe ser, incluso por los gentiles o por aquellos que ahora no conocen a Cristo. Aquel que no conoce a Cristo, que no está sometido al señorío de Cristo, ve a un creyente y puede decir en él algo de Dios está pasando allí. Algo de Dios. Su hablar, su actuar, su pensar. Cuando discute, cuando enfrenta sus situaciones, sus problemas, cuando se ve bajo presión. Todo lo que el cristiano hace es para engrandecer el nombre de Jesucristo, no a sí mismo, no a sí mismos. El burrito no tendría nada que gloriarse, los discípulos tampoco, el que prestó el burro tampoco. Ninguno tendría nada de qué gloriarse, gloriarse. Porque el Señor, hermanos, usa instrumentos de barro para glorificarse. Esos somos nosotros, sus instrumentos para que Él sea exaltado y para que usted diga, yo menguo, yo cada vez más abajo, para que Dios sea exaltado en mí. Pero otra aplicación que tenemos que hacer inmediatamente con este texto es lo que pasó en medio de la exaltación. Es terrible la condición en la que tú estás aquí, amigo mío que estás aquí, y aún no estás sometido al señorío de Cristo. Estás en una terrible condición. Porque en esa multitud de ese momento había muchos fariseos que sin amor por Cristo buscaron cómo acallar esa exaltación. Habían otros que no eran fariseos, pero que simplemente seguían a Cristo por los milagros que veían y que algunos hasta pensaban recibir. Que solamente seguían a Cristo por ganancia personal. ¿Qué me puedes dar? ¿Qué salud me puedes dar? ¿Qué estabilidad familiar me puedes dar? ¿Qué salud para mi amigo, para mi vecino me puedes dar? ¿Qué tranquilidad y paz a mi alma me puedes dar? Todas esas motivaciones son erróneas, amigo que estás aquí. Y todas son pecaminosas, porque no estás amando a Cristo, te amas tanto a sí mismo que ves en Cristo un instrumento para ti. No puede ser así, no es así. Algunos afirman exaltar a Cristo y que le siguen a Cristo simplemente porque es algo novedoso, algo nuevo, algo distinto. Yo veo que las personas que siguen a Cristo y que adoran a Cristo son mejores personas. Dejan de tomar, dejan de fumar, son esposos leales, esposas leales. Oh, hermano, pero ese no es el centro del cristianismo. No es el centro de la vida cristiana. Es la exaltación a Cristo. Si te quedas con eso, serás parte de la multitud que un día le exalta y le alaba por todos los beneficios. Espero que me saque del lodo en que estoy, del hueco financiero. Pero cuando eso no pase y sigan en el hueco financiero, entonces reniegan de la fe. Entonces dicen, crucifícale, no me interesa este Cristo. Entonces no se solucionó mi problema, ese Cristo no es para mí. ¿Sabes qué va a pasar? Esa alabanza tuya no pasará del techo. Si no confiesas tus pecados de incredulidad, de hacer una imagen falsa de Cristo, morirás en tus pecados. Pero yo te digo, confiésalos hoy. Arrepiéntete de esa vana manera de pensar y de vivir. Y pide, Señor, muéstrame a Cristo. Muéstrame a Cristo como el Rey y Señor que es. Que yo le pueda entender porque Él es el Rey. Él es el Señor. Dile, Señor, ayúdame a humillarme. Ayúdame. Ayuda en medio de mi incredulidad. Sosténme. Confiesa tus pecados y así el Señor dice que eres fiel y justo. Es fiel y justo para perdonar tus pecados, para limpiarte de toda maldad y así realmente, verdaderamente
puedas adorarlo. De lo contrario, puedes que te desgastes levantando las manos, oraciones larguísimas y repetitivas, todo tipo de conducta evangélica o cristiana. Pero eso no será más que una basura delante del Señor. No servirá para nada. Será pensar que añadiste buenas obras al día final, donde la única obra aceptable en el día final es la obra de Jesucristo, no la tuya. Es pretender que tu adoración era la que ibas a presentar delante de Dios, que tus obras son mejores que las de Cristo. No. El Señor Jesús en su entrada triunfal está mostrando que necesita conversiones reales, adoración real. Que la manera como ocurre eso es la obra de Cristo en nuestros corazones y el reconocimiento del señorío de Cristo en nuestras vidas. Humíllate pronto, amigo que estás aquí. De lo contrario, serás humillado en el día final. O que el Señor se glorifique en su iglesia. Siendo una iglesia que siga mirando a Cristo y lo mira como el gran rey que es. Que no pierde de vista que este rey ha llegado a nuestras vidas, nos ha transformado y que produce en nosotros el anhelo de consagración, de vida santa, el anhelo de su pronto regreso, donde ya no hay más muerte ni más pecado, donde ya dejaremos de ofenderle y de ser indiferentes y desconsiderados con todo lo que ha hecho. Que el Señor santifique esta iglesia en eso, hermanos. Y que cada conversación que tengamos y cada oportunidad de hablar, de vivir, de expresar, sea un reflejo del señorío de Cristo en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Dios, soberano eres tú. Soberano eres tú. Eres el Rey grande y sublime. Pensar en los reyes que aún persisten en este mundo no es otra cosa que ver un ínfimo reflejo, muy pequeño, muy insignificante, con toda su pompa, de la gloria eterna, de tu majestad y de tu señorío. Nosotros, que hoy vemos este escenario de la entrada de Cristo, podemos celebrar con todo el corazón y con toda sinceridad: tú eres el Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tú eres el Rey que ha traído la gloria del cielo y la bendición del cielo a la tierra. Tú eres el Rey exaltado por siempre. Y tú recibes la adoración de tu pueblo sencilla y humilde, porque lo hacemos, oh Dios, con un corazón ferviente. Y cuando tenemos la oportunidad, oh Dios, de congregarnos aquí como iglesia y orar a ti, es otra expresión de nuestra rendición a ti en tu día santo. Oh Señor, ayúdanos, ayúdanos. Que no seamos como aquel pueblo o parte de esa multitud, pero que no tenía una fe real en ti, sino que buscaban, eran sus propios caprichos, buscaban sus propios deseos y satisfacciones. Oh no, Señor, ayúdanos, ayúdanos, humillados ante ti, te exaltemos y te adoremos. Ayúdanos a ser conscientes de eso en cada momento de nuestras vidas. Solamente en la exaltación a ti que te expresamos a diario, entenderemos que somos hijos tuyos. Allí será un reflejo de la obra de gracia en nuestros corazones. Ayúdanos a ser una iglesia que proclame el señorío de Cristo en su vida y que los impíos o los pecadores puedan ver en esta iglesia un faro de luz. Puedan ver que es un pueblo que alaba con conciencia al Dios vivo y verdadero. También te ruego de forma especial, Señor, que traigas con la iluminación de tu espíritu convicción a los pecadores al rechazar o al postergar o al no querer humillarse ante tu señorío y pretender vivir vidas que de lenguas para afuera exalten a Cristo, pero con todo su accionar lo perturben, lo hablen en contra de él, vivan para ser sus enemigos, rechacen este señorío del cual hoy hemos predicado. En tus manos está tu pueblo, para que tú y solo tú seas glorificado. Usa nuestras manos, usa nuestras bocas, nuestros pensamientos, para que seas exaltado. Que tu iglesia reconozca eso cada día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a pasar al tiempo